Buenos días, profesor. Mi nombre es Nayobi Vázquez y junto con mi compañero Moisés Cabanela, hoy le presentaremos nuestro trabajo sobre los materiales inteligentes, o también llamados materiales de seguridad. Específicamente nos enfocaremos en los materiales hidrocromáticos y halocromáticos, enfocados en su aplicación dentro de la maquinaria pesada. Y en esta presentación los enfocaremos en un CAE 797. A lo largo de esta presentación veremos qué son los materiales inteligentes, cómo funcionan desde el punto de vista químico, cuáles son sus aplicaciones industriales y de qué manera pueden contribuir en la maquinaria pesada hoy en día, mejorando la seguridad y reduciendo los costos operacionales en los equipos de la gran minería. Para comenzar, es importante entender el problema que están enfrentando diariamente los equipos de minería. El camión Caech Caterpillar 797 trabaja de una manera continua bajo condiciones extremadamente exigentes. Está constantemente expuesto a la humedad, polvo, cambio brusco de temperatura, cargas muy elevadas y agentes corrosivos. Todas estas condiciones aceleran el desgaste de los componentes y favorecen la aparición de las fugas, corrosión, contaminación de los fluidos, lo que puede estar provocando las fallas muy importantes, costosas y lo más impactante a la minería, las detenciones que no son programadas. Frente a esta situación aparecen los materiales inteligentes, que tienen la capacidad de detectar anomalías de manera visual antes que evolucionen a una falla mayor. Esto permite intervenir oportunamente en el equipo, avanzar de una manera mucho más preventiva y realizando mantenimientos antes de hacer un mantenimiento correctivo. Bueno, siguiendo con esta presentación, ¿qué son los materiales inteligentes? Los materiales inteligentes son materiales capaces de modificar alguna de sus propiedades cuando reciben un estímulo proveniente del ambiente. Ese estímulo puede ser causado por humedad, temperatura, presión, deformación mecánica, cambios en el pH, todo esto dependiendo del tipo de material. Esta capacidad les permite funcionar prácticamente como sensores, pero sin necesidad de utilizar sistemas eléctricos complejos. En la maquinaria pesada, esto representa una gran ventaja, ya que pueden advertir visualmente problemas como la humedad, la corrosión o contaminación de fluidos mediante un simple cambio de color. Por esto también se les suele llamar en la maquinaria materiales de seguridad. Gracias a esto, es muy posible detectar una falla en sus primeras etapas, disminuyendo riesgos y, sobre todo, aumentando la confiabilidad en el equipo. El desarrollo de estos materiales comenzó a crecer fuerte durante la década de 1980, gracias al avance de disciplinas como la ciencia de materiales, la nanotecnología, la química y la ingeniería en polímeros. Los investigadores estaban buscando materiales que sean capaces de responder automáticamente a los cambios del entorno, sin depender exclusivamente de dispositivos electrónicos. Con el paso de los años, los investigadores permitieron desarrollar recubrimientos, pinturas y polímeros inteligentes que hoy tienen aplicaciones en distintas áreas, como la medicina, la construcción, la industria aeroespacial y también la minería. Actualmente continúan evolucionando gracias al desarrollo de nuevos nanomateriales y materias multifuncionales. ¿Por qué hablar de materiales inteligentes? Hoy la industria busca equipos cada vez más seguros, eficientes y muchísimo más confiables. Para lograrlo es necesario detectar las fallas antes de que éstas ocurran. Y justamente ahí es donde los materiales inteligentes adquieren su enorme importancia. Los materiales inteligentes permiten monitorear continuamente el estado de una estructura o de un sistema sin necesidad de realizar inspecciones constantes. Como podemos observar, entre sus principales beneficios destacan la detección inmediata de cambios, el monitoreo permanente de equipos, la reducción de inspección de manuales, el aumento de la seguridad operacional, una mayor confiabilidad del sistema y el apoyo del mantenimiento predictivo. Todo esto finalmente se traduce en una disminución de los costos de reparación y una mayor disponibilidad operacional de la maquinaria. Problemáticas frecuentes. A pesar de todas sus ventajas, estos materiales todavía presentan algunos desafíos que deben considerarse para su implementación industrial.
Uno de ellos que es la degradación provocada por la radiación ultravioleta, ya que la exposición prolongada al sol puede alterar los pigmentos responsables del cambio de color. También existe desgaste mecánico debido a la fricción o abrasión presente en la maquinaria. Además, algunos de los materiales pueden presentar limitaciones químicas, funcionando únicamente dentro de ciertos rangos de humedad o de pH. Otros aspectos importantes corresponden al costo inicial de fabricación, ya que la implementación de esto aún sigue siendo superior a los recubrimientos tradicionales. Finalmente, con el paso de los tiempos, algunos pigmentos pueden perder estabilidad, disminuyendo la intensidad o la precisión del cambio de color. Empezaremos hablando de los materiales hidrocromáticos. Estos materiales tienen la capacidad de cambiar de color cuando entran en contacto con el agua o con la humedad. Este cambio ocurre porque el agua modifica la forma en la que el material interactúa con la luz, produciendo una alteración visible en su apariencia. Dependiendo de su composición, este cambio puede ser reversible, es decir, el material puede recuperar su color original al secarse, o irreversible cuando ha sido diseñado para indicar una exposición permanente. Estos se suelen utilizar en la maquinaria. Como observamos en la diapositiva, presenta varias características importantes. Cambios de color al detectar humedad, funcionan como sensores, son visibles, pasivos, no necesitan energía eléctrica, responden rápidamente y en muchos casos incluso pueden reutilizarse varias veces. Gracias a estas propiedades, son muy útiles para detectar filtraciones o presencia de agua antes de que se provoquen daños mayores. Para comprender mejor su funcionamiento, primero debemos saber qué estímulos son capaces de activar un material hidrocromático. El principal estímulo es el agua, en cualquiera de sus formas. Puede activarse por condensación, por contacto directo con agua líquida, con humedad ambiental que sea muy elevada, e incluso por la lluvia. En cuanto a su fabricación, estos materiales suelen elaborarse utilizando polímeros hidrocromáticos, pigmentos que son inteligentes, microcápsulas sensibles al agua, resinas acrílicas, poliuretanos y diversos aditivos ópticos. Muchos de estos materiales poseen una estructura microporosa que absorbe pequeñas cantidades de agua. Esta absorción modifica el índice de refracción del material y produce el cambio de color que observamos. Finalmente, debido a esta capacidad, encuentran aplicaciones en distintas cosas como las pinturas inteligentes, sensores de humedad, envases, etiquetas indicadoras, recubrimientos industriales, monitoreo de filtraciones y control de almacenamientos. En esta diapositiva veremos cómo ocurre el hidrocromismo desde un punto de vista químico. Todo comienza cuando el material entra en contacto con agua o con humedad. Ese es el proceso de activación. Luego, el agua comienza a difundirse por la estructura del material, penetrando en sus microporos o en la matriz polimérica. Como consecuencia, cambia la forma en la que la luz atraviesa y se refleja en el material. Es decir, se modifica su índice de refracción y sus propiedades ópticas. Esa modificación produce la respuesta cromática, que corresponde al cambio de color o a la transparencia que podemos observar a simple vista. Finalmente, si el material es reversible, al evaporarse el agua recupera completamente su estado y color original. Este proceso puede repetirse muchísimas veces sin necesidad de reemplazar el material inicial. Bueno, aquí podemos observar tres ejemplos que son muy sencillos de cómo se aplica el hidrocromismo en la vida cotidiana y en la industria. Tenemos el primer caso donde encontramos un paraguas con tinta hidrocromática. Cuando comienza a llover y se moja, la humedad activa la tinta y aparece de distintos colores o diseños que parecían ocultos cuando el material estaba seco. Tenemos el segundo caso, donde corresponde al sistema de refrigeración de una máquina. Si existe una fuga de refrigerante
Un recubrimiento hidrocromático cambiará de color al entrar en contacto con el líquido, permitiendo detectar rápidamente la pérdida. Y finalmente, en las filtraciones de aguas que son en las viviendas. Existe una pintura especial capaz de cambiar de color cuando la pared absorbe humedad, facilitando la localización de problemas sin necesidad de romper estructuras. Aunque este último ejemplo es más cotidiano, demuestra claramente cómo funciona este tipo de materiales. A continuación, veremos el segundo grupo de materiales inteligentes, los materiales halocrómicos. A diferencia de los materiales hidrocrómicos, estos no reaccionan frente al agua, sino frente a cambios en el pH del medio donde se encuentran. Cuando el ambiente se vuelve más ácido o más alcalino, las moléculas indicadoras modifican su estructura química y como consecuencia el material cambia de color. Al igual que los hidrocrómicos, funcionan como sensores visuales, no requieren alimentación eléctrica y presentan una alta sensibilidad, incluso ante pequeñas variaciones del pH. Debido a estas características, pueden incorporarse en pinturas, recubrimientos protectores, polímeros, sensores químicos destinados a detectar corrosión o incluso contaminación de fluidos. Ok, pero para comprender el funcionamiento de los materiales halocrómicos, primero necesitamos saber y entender qué es el pH. El pH, o potencial de hidrógeno, es una escala que permite medir qué tan ácida o alcalina es una sustancia. Esta escala normalmente va desde 0 a 14, donde un valor de 7 corresponde a un medio neutro. Los valores inferiores indican acidez y los valores superiores alcalinidad. En maquinaria pesada, el control del pH es muy importante, porque los fluidos, como el refrigerante o incluso algunos aceites, deben mantenerse dentro de un rango específico para conservar sus propiedades. Si el pH comienza a variar, puede ser un indicio temprano de contaminación, degradación química e incluso corrosión interna. Precisamente ahí es donde los materiales halocrómicos resultan de gran utilidad, ya que cambian de color para advertir visualmente que el fluido ya no se encuentra en condiciones óptimas para seguir trabajando. Continuando con estas diapositivas, podemos observar las principales situaciones que son capaces de detectar los materiales halocromáticos. Como estos materiales reaccionan frente a cambios en el pH, pueden identificar ambientes ácidos o alcalinos, que normalmente indican que están ocurriendo algún proceso de químico anormal. Una de sus aplicaciones más importantes es la detección temprana de la corrosión. Cuando un material comienza a corroerse, el pH del entorno cambia y el material halocromático modifica su color, alertando que el proceso ya se inició. También permite detectar contaminación química en distintos fluidos industriales, controlar la calidad de procesos y monitorear el deterioro de recubrimientos protectores. En cuanto a su fabricación, se utilizan indicadores ácido-base, polímeros funcionales, hidrogeles, microcápsulas y pigmentos halocromáticos, que son los responsables de cambiar de color. En maquinaria pesada pueden aplicarse en componentes como el chasis, la tolva, el bastidor, el sistema de refrigeración y los depósitos de refrigerante, donde es más importante detectar la corrosión o degradación antes que provoque una falla. Bueno, seguimos con el funcionamiento químico del halocromismo. Cuando el material entra en contacto con un medio cuyo pH cambia, las moléculas indicadoras sufren una reacción química conocida como reacción ácido-base. Durante esta reacción, las moléculas pueden ganar o perder protones. Ese cambio modifica la estructura electrónica de la molécula y altera la fórmula en la que se absorbe y refleja la luz visible. Como consecuencia, aparece un color diferente, que puede observarse muy fácilmente. En maquinaria pesada, este fenómeno es especialmente útil para controlar el estado del refrigerante del motor. Cuando el refrigerante comienza a degradarse o a contaminarse, su pH cambia
y el material halocrómico modifica su color, indicando que el fluido ya no encuentra sus condiciones óptimas y debe reemplazarse antes de producir daños en el sistema. Etapas del funcionamiento. Aquí podemos observar el paso a paso de cómo sucede este proceso. La primera etapa corresponde al cambio de pH, donde el material entra en contacto con un ácido o básico. Luego sucede la reacción química, durante la cual las moléculas indicadoras ganan o pierden protones. Después viene la alteración electrónica. En esta etapa cambia la distribución de los electrones dentro de la molécula y también la energía que ésta absorbe. A continuación ocurre el cambio óptico, donde cambian las longitudes de onda absorbidas por el material y por lo tanto el color que está reflejando. Finalmente aparece la respuesta visual, que es precisamente el cambio de color y observable a simple vista. Esa respuesta permite detectar de una manera rápida el inicio de procesos de corrosión, contaminación química o degradación del fluido, sin necesidad de utilizar equipos electrónicos. En esta diapositiva vamos a ver las etapas del funcionamiento del halocromismo, su estado inicial, la exposición al estímulo que vendría siendo el pH, el cambio químico que éste produce y el cambio de color. Y en algunos casos la recuperación si es que el pH vuelve a ser un pH neutro. El funcionamiento de los materiales halocromáticos depende de diversos factores. El primero de ellos es el valor del pH, ya que cada indicador químico trabaja dentro de un rango en específico. También influye la temperatura, porque puede afectar en la velocidad de las reacciones químicas. Otro factor importante es la concentración del medio y el tiempo de exposición, ya que ambos afectan la intensidad del cambio de color. Además, la estabilidad del polímero donde está incorporado el indicador determina la durabilidad del material. Entre los compuestos más utilizados destacan los siguientes: fenolftaleína, el azul de bromotomino, el rojo de metilo, el púrpura de bromocresol y el verde de bromocresol. Cada uno cambia el color de distintos rangos del pH, por lo que la elección depende de la aplicación donde se quiera desarrollar. Siguiendo con la fabricación de estos materiales, su fabricación comienza con la selección del compuesto sensible que producirá el cambio de color. Dependiendo de la aplicación, este compuesto reaccionará frente a humedad o frente a variaciones de alteraciones del pH. Posteriormente, ese indicador se incorporará a una matriz polimérica, que actuará como soporte y protección, permitiendo que el material pueda aplicarse sobre distintas superficies sin perder sus propiedades. Una vez obtenida una mezcla homogénea, el material puede aplicarse mediante distintas técnicas industriales, como el recubrimiento, pintura o procesos de moldeo, dependiendo del uso que se le quiera dar. Finalmente, se realizarán ensayos para comprobar que el material responda correctamente al estímulo para el que fue diseñado y que mantenga su funcionamiento incluso bajo condiciones exigentes de temperatura, humedad y desgaste. Una vez comprendido su funcionamiento, es importante conocer las propiedades que hacen útiles estos materiales. En primer lugar, encontramos las propiedades físicas. Destacan en presentar un cambio de color claramente visible, alta sensibilidad frente a estímulos externos, baja densidad, flexibilidad y una buena adherencia sobre materiales de distintas superficies. En cuanto a las propiedades químicas, responden específicamente al agua o a las variaciones del pH. Muchas de sus reacciones son reversibles y poseen compatibilidad con diferentes polímeros y recubrimientos industriales. Respecto a sus propiedades mecánicas, presentan muy buena resistencia al desgaste, estabilidad dimensional y pueden adaptarse a distintos materiales metálicos o polímeros. Finalmente, sus propiedades ópticas son las responsables del cambio de color, ya que modifican la absorción de la luz, el índice de refracción y en algunos casos la transparencia del material. Todas estas propiedades permiten que puedan utilizarse como sensores visuales sin necesidad de incorporar sistemas electrónicos muy complejos.
En esta diapositiva podemos comparar ambos tipos de materiales inteligentes. Aunque ambos cambien de color y funcionen como sensores visuales, responden a estímulos completamente diferentes. Los materiales hidrocromáticos reaccionan ante la presencia de agua o de humedad, por lo que son ideales para detectar filtraciones, condensación o fuga de líquidos en la maquinaria. En cambio, los materiales halocrómicos responden a cambios en el pH, permitiendo detectar contaminación química, degradación de fluidos y procesos de corrosión. Ambos ofrecen una respuesta muy rápida, no requieren alimentación eléctrica y contribuyen al mantenimiento predictivo, pero cada una está diseñada para resolver problemas totalmente distintos. Por eso, en muchas aplicaciones industriales pueden utilizarse de forma complementaria para obtener un monitoreo más completo del estado del equipo. En esta tabla se pueden apreciar las principales diferencias entre ambos materiales. Aquí podemos comparar el estímulo que están detectando, el mecanismo que produce el cambio del color, sus aplicaciones y el ambiente donde trabajan. Esta comparación puede entender que la elección de uno o el otro dependerá completamente del problema que se quiere detectar. Si el objetivo es identificar presencia de agua o humedad, se utilizan materiales hidrocromáticos. Si lo que se busca es controlar el estado químico de un fluido o detectar corrosión, la mejor opción serán los materiales halocrómicos. En la práctica, ambos pueden complementarse para mejorar la seguridad y el mantenimiento de los equipos industriales. Aquí tenemos tres casos iniciales. En el primer caso tenemos la corrosión del bastidor o de la estructura del camión. La exposición constante de agua, humedad y sales favorece el deterioro del metal. Un recubrimiento halocrómico podría advertir visualmente el inicio de este proceso antes de que aparezcan daños estructurales importantes. En el segundo caso, tenemos la contaminación del aceite hidráulico. Cuando ingresa agua o algún contaminante, las propiedades químicas del aceite cambian, afectando la lubricación y aumentando el desgaste de bombas, válvulas y cilindros. Un material inteligente permitiría detectar esta alteración de forma temprana. Y como tercer caso, tenemos la degradación del refrigerante del motor. Con el tiempo, el refrigerante pierde sus propiedades protectoras y su pH comienza a variar. Un recubrimiento halocrómico cambiaría de color, indicando que el fluido debe reemplazarse antes de provocar un sobrecalentamiento o una corrosión interna. Como toda tecnología, estos materiales presentan una serie de ventajas importantes. Una de las principales es que no necesitan energía eléctrica para funcionar, ya que responden directamente del estímulo del ambiente. Además, entregan una respuesta prácticamente inmediata mediante un cambio de color que puede interpretarse fácilmente por cualquier operador o personal de mantenimiento. También requieren muy poco mantenimiento, poseen alta sensibilidad y permiten detectar problemas antes de que provoque una falla importante. Todo esto favorece la implementación del mantenimiento predictivo, reduce los tiempos de detención, disminuye los costos operacionales y mejora considerablemente la seguridad durante la operación de la maquinaria. Sin embargo, también existen sus desventajas. Muchos pigmentos son sensibles a la radiación ultravioleta, por lo que una exposición prolongada al sol puede disminuir su eficacia. Algunos materiales envejecen con el tiempo y pierden intensidad en el cambio de color. Además, su costo inicial suele ser superior al de los recubrimientos convencionales. Otra limitación es que algunos indicadores solo funcionan dentro de determinados rangos de humedad o de pH, por lo que es necesario seleccionar cuidadosamente el material según la aplicación que se le vaya a brindar. A pesar de estas desventajas, el ahorro que se genera al prevenir fallas suele compensar ampliamente su inversión inicial. El desarrollo de estos materiales continúa avanzando rápidamente. En los próximos años se espera la aparición de nanomateriales inteligentes, mucho más sensibles y resistentes, capaces de detectar cambios aún más pequeños en el ambiente. También se están desarrollando pinturas autorreparables, sensores impresos directamente sobre estructuras metálicas y materiales biodegradables con menor impacto ambiental. Otro avance muy importante será su integración con la inteligencia artificial y los gemelos digitales.
Gracias a esta combinación será posible un cambio de color detectado por un sensor óptico que se convertirá automáticamente en una alerta para el sistema de mantenimiento. En minería, esto permitirá monitorear continuamente grandes equipos de manera remota, mejorando la seguridad, reduciendo costos y aumentando la disponibilidad operacional. Para finalizar con esta presentación, podemos concluir con que los materiales inteligentes representan una tecnología con un enorme potencial para transformar lo que es hoy en día el mantenimiento industrial. Los materiales hidrocromáticos permiten detectar visiblemente la presencia de agua o de humedad, mientras que los halocrómicos identifican cambios químicos asociados principalmente al pH. Ambos ofrecen una solución simple, rápida y eficiente para detectar fallas en etapas tempranas, favoreciendo el mantenimiento predictivo y reduciendo la probabilidad de fallas graves en la máquina. En maquinaria pesada, especialmente en la minería, su implementación puede aumentar la seguridad de los trabajadores, disminuir los costos de reparación y de mejorar la disponibilidad de equipos tan importantes como lo que vendría siendo un CAEX. En definitiva, estos materiales demuestran cómo la ciencia de los materiales puede contribuir directamente a una minería de eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Muchísimas gracias.